Ahora Ahí ya sí. deberás, perfecto, ahora ya deberás de poder, ¿ya? Bueno, ya llevamos tiempo trabajando, ¿cierto? Y va a ser la misma modalidad, ¿ya? Las preguntas me las pueden ir escribiendo en el chat o me las van realizando al final de la presentación, ¿ya? Si hubiese algún inconveniente de conectividad o que algo no se escuchó bien, la verdad es que, como siempre, no tengo ningún inconveniente en poder repetirle la información todas las veces que fuesen necesarias, ¿ok? Dejaré de compartir mi imagen para dar paso a la presentación respectiva. Compartir pantalla. Perfecto. Para el día de hoy, esta es una presentación que hice hace algún tiempo ya, para cualquiera que me pidieron hablar breve, hacer una presentación sobre rehabilitación de personas amputadas, ¿ya? Y básicamente es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, recalcando algunas cosas que son importantes, ¿de acuerdo? Es por esto que van a encontrar tal vez algo de información que pueda estar un poco más avanzada, pero no hay inconveniente en poder referirlo. Falta acá, ¿ya? En general, ¿cierto? Las patologías de tipo congénita, ¿ya? Perdón, a ver, vamos a emitir. Ahora sí. En general, las amputaciones se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Unos tienen que ver con amputaciones de tipo congénita, es decir, de niños que vienen con amputaciones desde el nacimiento, ¿ya? Y otro tipo de amputaciones que son amputaciones adquiridas, ¿ya? Dentro de las amputaciones adquiridas ya están las amputaciones de tipo traumatológica, ya que son por cortes con sierra, eh, cortes con cuchillo en dedo frecuentemente, ya cortes con, ah, no sé, accidentes automovilísticos, ya accidentes de moto pueden ocurrir también, ya que cursan con, en definitiva, con amputaciones, ya. Y hay otro grupo de amputaciones adquiridas que tiene que ver con patología de tipo diabética, ya que generalmente es como lo más común, ¿ya? Y es lo que más se escucha en el fondo que, especialmente personas con diabetes, ¿cierto? Que uno ve que se le empieza a necrosar un segmento de un pie, se empieza a amputar, después un poco más arriba, ¿ya? Y eso es un tipo de amputación que se produce por un tema vascular, ¿ya? Que en definitiva se va produciendo una disminución en el flujo sanguíneo hacia distal, que va provocando necrosidad del tejido, ¿ya? Y frente a eso, la solución es una amputación justamente para evitar que el daño o la muerte celular vaya aumentando hacia zonas proximales, ¿ya? La imagen que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es un niño con una amputación de tipo congénita, ya de los miembros inferiores, ¿cierto? Miembro inferior derecho, ¿cierto? Tiene una agenesia de la extremidad inferior, eso se conoce como agenesia, ¿ya? A es sin génesis formación, sin formación de una extremidad inferior, en tanto que en la extremidad inferior izquierda tiene una formación parcial, ya solamente se ve un vestigio de lo que pudo haber sido un miembro inferior. La imagen del fondo, ¿cierto? Otro tipo de amputación ya que es en las cuatro extremidades, que probablemente fue congénita también, ¿ya? Hoy en día hay varios agentes que se han demostrado que son teratógenos ya y que son capaces de provocar malformaciones congénitas, ¿ya? Ah, cuando veamos el capítulo de ortopedia, probablemente ahí hablemos un poco más sobre alteraciones de carácter congénito que se puedan dar, pero en general hoy día nos vamos a referir en términos bastante más amplios, ¿cierto?, de la amputación en general, ¿ya? Ahora, tener presente que, tal como decía, hay dos grandes grupos, amputación de tipo congénita y la adquirida. Dentro de la adquirida está la de origen vascular, ¿cierto?, asociada muy particularmente a patología diabética, y
amputaciones que tienen que ver con un origen más traumático, ¿ya? Como se puede ver acá, por ejemplo, corte con sierras, con cuchillos, con motosierras, con sierras circulares, y con cualquier objeto cortopunzante que pudiese ser, ¿ya? Cortes por aplastamiento también son bastante frecuentes. Cuando hablamos de amputaciones, ¿cierto? Necesariamente tenemos que hablar de prótesis, ¿cierto? Esto pensando que la prótesis, definiendo prótesis, ¿cierto? Es un dispositivo externo que viene a reemplazar un segmento corporal, ¿ya? Y que es diferente de lo que se conoce o se define como una órtesis, ¿ya? Entonces, una prótesis es un segmento o un dispositivo externo que reemplaza un segmento corporal, ¿ya? Y en el caso de los niños, las prótesis se van haciendo de acuerdo a la etapa del desarrollo, ¿ya? Tal como ven aquí, prótesis más chiquitita, prótesis más grande, después ya más grande y más grande, ¿ya? Por supuesto, en la medida en que más grande es el niño, mayor es el requerimiento de la prótesis en términos de demandas funcionales, ¿ya? Y esto quiere decir que cada vez las prótesis deberían ser un poquitito más complejas, de tal manera que le permitan mayor grado de libertad a los niños, particularmente para correr, a andar en bicicleta o caminar, o incluso alguna práctica deportiva, ¿ya? Vamos a admitir a compañera que llegó. Ahora, en general, la amputación, ¿cierto? Que no es congénita, ya es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción, ya, la extirpación o la resección, que significa sacar parte o la totalidad de una extremidad a través de estructura ósea, que son estructuras óseas, ¿cierto? De forma perpendicular al eje longitudinal, ya, eso significa simplemente hace inviable que el segmento dañado se pueda recuperar, ¿de acuerdo? Ahora, esto es sumamente importante en la etapa en la cual están ustedes, ¿ya? Existen diferentes niveles de amputación, tanto a nivel de miembros superiores como a nivel de miembros inferiores, ¿ya? Vamos a partir por miembro superior, ¿ya? Cuando se saca la escápula, ¿cierto? ¿Ya? Se conoce como una articulación interescápulo-torácica, ¿ya? Pero eso es poco frecuente, ya no es tan frecuente el extirpar la escápula, por lo menos dentro de los años que yo llevo en el ejercicio de la profesión no he visto ninguno, ¿ya? Lo que sí es más frecuente ya es cuando se saca el húmero completo, ¿cierto? ¿Ya? Y eso se conoce como una desarticulación del hombro, ¿de acuerdo? Después se puede sacar el segmento a nivel del codo, ¿cierto? Y se conoce como desarticulación del codo, ¿ya? Pero entre la desarticulación del hombro y el codo hay una amputación que se llama transhumeral, ¿ya? Donde se corta el húmero por la mitad, ¿ya? Y que generalmente a esto se le conoce como amputación sobre codo, o cuando es bajo, desarticulación de codo hacia abajo, es amputación bajo codo, ¿ya? Después a nivel de mano viene desarticulación de muñeca, amputación a nivel de metacarpo falángica, desarticulación de metacarpo falángica o amputación de dedos que son ya amputaciones de segmentos más pequeños, ¿ya? En el caso del antebrazo hay amputación transradial, ¿cierto? Donde, como se ve acá, se parte el antebrazo en sentido transverso, ¿cierto? Y se hace un muñón en esa zona, ¿ya? En miembro superior, en general, mientras más distal y miembro superior e inferior, ¿ya? Mientras más distal sea el nivel de amputación, mejor es el pronóstico
funcional de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una regla importante que me interesa que quede clara ahora, ¿cierto? Mientras más distal es el nivel de amputación, mayor es el nivel o el pronóstico desde el punto de vista funcional, ¿de acuerdo? En tanto que en miembros inferiores tenemos, cuando se rompe la pelvis por la mitad, hemipelvectomía, que es poco frecuente también, yo no lo he visto ya. Después viene desarticulación de cadera, que ya es más frecuente, ¿cierto? Desarticulación de rodilla, desarticulación de tobillo, desarticulación parcial del pie o tipo amputación tipo CIME, como se ve en el otro lado, que también es más frecuente ya. Después amputación transtibial o transfemoral de acuerdo a la altura, ¿ya? Básicamente esos son los segmentos que son los diferentes tipos de amputación de acuerdo al nivel, ¿ya? Por supuesto los traumatólogos muchas veces le asignan otros nombres, pero en general en la literatura lo van a encontrar con estas denominaciones, ¿ya? Profe, cuando es la del húmero, la que dijo, no me acuerdo cómo se llama, ¿ahí se saca solamente el húmero o se saca el brazo completo desde el hombro hacia abajo? A ver, en el húmero hay dos tipos de amputaciones, la desarticulación del hombro, ¿ya? Cuando se saca el brazo completo hacia abajo, o la transhumeral, cuando se corta el húmero y se deja un segmento del húmero, ¿de acuerdo? Ah, ya, ya, gracias. La imagen a continuación también muestra los diferentes tipos de amputación, ¿cierto? De una manera, creo yo, un poco más gráfica, ¿ya? Desarticulación de cadera, ¿ya? Transfemoral, que puede ser transfemoral alta, transfemoral baja, ¿ya? Transtibial alta o transtibial baja, ¿ya? O prótesis de pie, ¿ya? O amputación a nivel del tarso. Ya, ahora, cuando se realiza una amputación, ya el segmento óseo ideal debe de generar un muñón, ya que, como se ve en la imagen, debe tener una cubierta musculocutánea, ya, y que le dé una forma cóncava, ya, para poder recibir una prótesis de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, un muñón ideal debe de tener una forma cóncava, una cubierta musculocutánea adecuada, ¿cierto? Rango de movimiento y fuerza completa en la articulación proximal, en este caso el hombro, ¿cierto? ¿Ya? Buena sensibilidad, ¿ya? Y buena vascularización, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos en el fondo esto depende del traumatólogo, ¿cierto? Diferentes tipos o técnicas para hacer la amputación, ¿cierto? Pero particularmente lo que se busca es que la sutura o el cierre de la amputación no quede en el vértice del hueso porque eso probablemente hace que el muñón se rompa mucho más a la hora de colocar una prótesis, entonces siempre se deja en sentido como más lateral, ¿ya? Pero que justamente no pase por esa zona como más curva de abajo, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en condiciones ideales, ya tienen que pensar que muchas amputaciones, especialmente las de origen traumático, se hacen in situ ya y el traumatólogo debe de salvaguardar la vida de la persona y cuando la amputación no es programada, muchas veces los resultados son un poco menos favorables desde el punto de vista funcional que las amputaciones que son programadas. Profe, no entendí cómo debe estar posicionado el hueso para que no se produzca tanto daño a la hora de poner la prótesis. A ver, el hueso debe estar con una cubierta musculocutánea adecuada. Esto ¿Sí? significa cubierta por hueso y cubierta por un tejido muscular, ¿ya? Que en el fondo haga el efecto de acolchado a la hora de soportar la carga de la prótesis, ¿ok? Y usted había dicho algo de que algo tenía que estar en lateral. Sí, lo que tiene que estar idealmente en sentido lateral, ya no abajo en el vértice de la amputación, es la sutura, ¿de acuerdo? Ah, ya, ya. Esa parte no había entendido. Ya. Eso en condiciones ideales, ya, pero recuerda que muchas de las amputaciones tienen un origen traumático, ya, y esa condición ideal no siempre se da porque la amputación se hace in situ en el mismo lugar o muchas Mm, veces el traumatólogo se encuentra con la amputación y lo único que tiene que hacer es cerrar la herida para salvar o salvaguardar la vida de la persona, ¿ok? gracias. Ahora, en general, ahora,
todos los tipos de amputación, independientes de si es de miembro superior o de miembro inferior, se debe de hacer un vendaje, ¿ya? Primero, para disminuir el edema del muñón, ¿ya? Y segundo, para darle forma al muñón, ¿de acuerdo? Entonces, el vendaje disminuye el edema, ¿cierto? Y da forma al muñón, ¿para qué? Para que cuando se comience con la etapa protésica, el muñón tenga una forma más o menos ya ideal para su recepción. Esto es importante en el caso de, hay un tipo de cáncer que se llama osteosarcoma, ¿ya? Y que les voy a pedir que ustedes lo revisen ya, pero en general un cáncer que se dedica, perdón, que se caracteriza por localizarse en los segmentos óseos de mayor actividad metabólica, ¿ya? Lo que quiere decir segmentos óseos particularmente de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, hoy en día el osteosarcoma es GES, ¿ya? Pero, y significa que las personas pueden tener una endoprótesis, ¿ya? Pero algunas no, o sea, hay una serie de condiciones para una endoprótesis, ¿ya? Pero en general, en aquellos casos en los cuales se les coloca una endoprótesis que, por ejemplo, reemplace esta extremidad amputada, ¿ya? Y el niño o la niña todavía está en etapa de crecimiento, significa que los cartílagos de crecimiento de acá se deben remover, ¿ya? Porque si no, esta extremidad va a seguir creciendo, ¿ya? Y esta de acá no, ¿ya? Y eso provoca dismetría. Entonces, en el caso de la endoprótesis, que son prótesis que van por dentro, que reemplazan el hueso, ¿ya? En personas que están todavía en etapa de crecimiento, eso significa que además se debe de considerar la resección de los cartílagos de crecimiento de la extremidad indemne. Y, y bueno, el vendaje, un vendaje que tiene esta forma, se parte desde superior y después se fija un punto en superior, como se ve en la imagen, en los números 1, 2, 3, y después ya se va hacia inferior para darle forma, ¿cierto? Para poder recibir la prótesis respectiva. A ver, acá tengo. Hoy día existen varias opciones para vendajes, ya también están las vendas que yo le mostré, ¿cierto? Hacia arriba, también están estas cintas de colores que se llaman taping, ya que también es posible hacer un buen vendaje con ellos cuando se conoce la técnica o cuando se conoce los principios de aplicabilidad de estos vendajes, ¿cierto? Se puede hacer un vendaje bastante bueno que queda con esta forma, ¿ya? Una forma cóncava, redondita, combina, se da cuenta que esta zona está gordita, se ve que tiene buena cobertura de músculo, de piel, ¿ya? Que hace que el muñón pueda recibir de mejor forma una prótesis, ¿ya? Ahora, en general, no tan solo cuando ustedes vean personas con amputaciones, no tan solo es importante el muñón, ¿ya? Sino que desde etapas iniciales es importante comenzar a trabajar la fuerza, la movilidad, ¿ya? Los rangos de movimiento, la fuerza, la sensibilidad para que la persona no pierda fuerza, ¿cierto? Y tengamos en el fondo capacidades de fuerza, resistencia y cardiorrespiratorio lo más adecuada posible para la prótesis. Dentro de, hago una pausa, a ver si no, se me van a quedar algunas cosas. Perfecto, he querido hacer una pausa porque lo de ahora probablemente cuesta un poco entenderlo, ya, entonces quiero dar pie a preguntas de lo que he comentado hasta acá. Profe, Adelante, Nicolás. pregunta, cuando se refiere a que el muñón o la extremidad, digamos, amputada tiene que quedar con una forma cóncava, ¿se refiere como al inicio de cuando está recién como amputada o no? O cuando No, ya... la forma cóncava debe de ser siempre para el muñón, pues ya uno busca que el muñón quede con la forma lo más cóncava posible para siempre, ¿ya?
Si el muñón me queda como un muñón en B, así, por ejemplo, Ajá. ¿ya? Esa no es una forma idónea para el muñón porque el socket de la prótesis es así, po, Claro. ¿ya? Es que, Entonces, es que me confundía porque yo tenía entendido como cóncavo, así como una cuevita, así como un... Ya, no tengo la cámara. debe Sí, de Pero ser como la así, cuchara, la parte donde debe, uno sí, recoge la sopa. debe de ser, mira, bueno, puede ser, pero debe ser de esta forma, ¿ya? Como ajá, redondito, ¿ya? Redondito, ¿ya? Esa es la mejor forma que debe de quedar el muñón, ¿ya? No debe de quedar así en B, ya lo más importante es que quede así para ya. recibir el socket, que es la porción proximal de la prótesis y que entra en contacto con la piel, ¿ya? O sea, como redondeado, por decirlo así. Como redondeado, sí, Sí. ya Ah, ya, ya. redondeado, ya como una perita, pero gordito, ¿ya? Ya entiendo. Si la persona se queda sin nada, no debe, o sea, si la persona está sin vendaje, el muñón no debe de caer así, por abajo. Y entonces debe de ser la forma lo más regular posible, como redondito, ¿ya? Es como una, no sé, como una perita, ¿ya? Sí, sí, Para entiendo. que el socket lo tome y tenga un buen contacto, un buen cierre al vacío con la prótesis respectiva, ¿ya? Aquí en el chat hay algo más. Después, Romina Cabrera me dice, profe, ¿y la forma cóncava debe quedar desde la cirugía o se puede ir moldeando? La forma idealmente se va moldeando con el vendaje, ¿ya? Entonces, el vendaje que ustedes realicen va a ser primero para disminuir el edema de la zona, ¿ya? Porque el edema provoca dolor, ¿ya? Y segundo, va a ser para darle la forma al muñón, ¿ya? Entonces, quienes vean pacientes amputados en el internado, en las prácticas, ¿ya? Y usted nunca ha hecho un vendaje para un amputado, lo que tiene que hacer es pedirle al tutor, ¿ya? Que le muestre cómo se hace un vendaje, ¿ya? Si es que usted no lo ha practicado, pero no intente, no pruebe un vendaje si nunca lo ha hecho como recomendación, ¿ya? Ah, ¿De acuerdo? Claro. Sí, Entonces, porque al final pueden embarrarla para siempre. sí, y la verdad es que todo eso tiene que ver, no sé si con la, claro, primero con la expertise, ¿ya? Pero son cosas que se aprenden haciendo, ¿ya? Entonces, yo creo, bueno, y lo otro que podemos hacer cuando ya pase este tema de pandemia, yo me comprometo a hacerle una actividad que tenga que ver con prótesis y o con vendajes de forma presencial para que ustedes lo puedan vivir, cómo se hace el vendaje, cómo se hace la prótesis, perdón, cómo se usa la prótesis, cómo funciona, cómo se activa, cómo se cierra, todo eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Sería bacán eso. Sí, no tengo ningún inconveniente. Usted, bueno, en algún momento esta pandemia va a pasar ya y todo va a ser un poco más parecido a lo normal, ¿ya? Y ahí me cobran la palabra, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta antes de continuar? No, profe, yo me acordé que en biomecánica el profe Roberto como que nos compartió un paper que hablaba de prótesis de miembro inferior. Y ahí se hablaba un poco de los, como que hablaban de los puntos de presión y por eso eran como más hacia el lateral ay, olvidé, y que no podía ser tan cóncavo, no me acuerdo, pero hablaba de los puntos de Sí, presión como sí, para evitar. sí. Yo les pongo lo que dice, bueno, lo que dice Paula, que ya me aprendo los nombres, y bueno, le agradezco que tiene fotografías porque así me lo aprendo más fácil, ¿ya? Les pongo un ejemplo, ¿ya? Sí, yo me amputo un brazo, ¿ya? Y el muñón, ¿ya? Y este es mi prótesis, ¿ya? Mi mano, el muñón hace eso, ¿ya? ¿Ya? Versus si mi muñón hace eso, ¿ya? ¿En cuál es más probable que se genere un punto de presión? En el En la U. primero. El primero porque el área de contacto es menor. Perfecto, en el primero porque la superficie de contacto es menor, entonces lo que se busca en la prótesis justamente eso, ¿ya? Que
la fuerza, que significa la carga de peso, se distribuya de una manera más o menos uniforme en todo el muñón sobre la prótesis. ¿Ok? Si Sí. de repente usted coloca la prótesis, ya le pide al paciente, ¿sabes qué? Necesito que se quede unos 15 minutos con la prótesis y que camine por aquí, que se mueva, ¿ok? Y después la voy a sacar. Pero usted la saca y nota que aparece un punto rojo, ¿ya? Es porque probablemente hay un punto de presión, que sí puede significar porque el socket todavía no está correctamente hecho, ¿ya? O porque tiene un punto de presión que puede ser el segmento óseo que presiona demasiado, ¿ya? Entonces, idealmente el huesito que se amputó tiene que tener una buena cubierta, primero con músculos, ¿cierto? Y después con piel, ¿ya? Porque si no, si queda la piel demasiado delgada, lo que va a pasar es que se va a romper, pues entonces el músculo que queda aquí abajito debe de quedar con como un acolchado. Profe, ¿y qué pasa? ¿Hay casos en los que no se genera músculo por el tipo de amputación o no? Sí, hay casos en los cuales no hay mucho tejido muscular y que son las amputaciones como más traumáticas. Entonces, si alguien va en moto y choca, se corta un brazo, ahí quedó lo que quedó nomás, ¿ya? Ah, ya Claro, es quedó más lo que quedó. complicado. Es más complicado, pero por ejemplo, en una amputación que es quirúrgica y programada, el traumatólogo amputa el segmento, ¿cierto? Deja el músculo un poco más largo, amputa aquí y le da la vuelta. Claro, ¿De acuerdo? Le da la vuelta y eso hace que el muñón quede mucho más bonito, ¿ya? Pero si la persona se corta el brazo en un accidente automovilístico, la verdad es que el brazo queda como queda y a veces se intenta salvar la vida de la persona, ¿ya? En primera instancia, más que preocuparse que el muñón quede bueno, porque eso pasa a segundo plano, ¿ya? claro. Entonces, y eso en el fondo significa que ustedes cuando ejerzan van a encontrar personas con muñones que son ideales, ¿ya? Y personas con muñones que no son tan ideales, ¿ya? Pero Profe, ¿qué se hace en esos casos de que no son ideales? ¿Igual le aplica para prótesis o hay sí, casos en los que ya ¿ya? no? Sí, en los casos en los cuales el muñón no es ideal, ¿ya? Uno debe de trabajar para que ese muñón tenga la forma lo más ideal posible, ¿ya? ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, la forma del muñón no es el único determinante que uno va a considerar para indicar una prótesis o no. ¿Ya? Hay otros factores más, como la edad de la persona, si tiene patología cardiovascular, si tiene más patología diabética, si tiene una patología respiratoria, por ejemplo, importante, ¿ya? Pero si la persona está en edad laboral activa, es padre, trabaja, ¿ya? Todos esos son elementos que uno considera para indicar una prótesis o no, ¿ya? Claro, Pero cuando la forma del muñón no es la ideal, uno lo que intenta es intentar hacer que quede con una mejor forma posible para poder recibir la prótesis de mejor manera. ujú, me queda claro. ¿De Gracias. acuerdo? Me interesa que hagan todas las preguntas porque esta va a ser probablemente la única clase de prótesis que tengan en la universidad. Entonces, todo tiene que quedar claro hoy día, ¿ya? Profe, ¿y en las prótesis hay algún acolchado, así como un cojincito para Sí, que sea más cómodo? sí, hay acolchados, ¿ya? Les voy a mostrar en la parte final de la presentación de hoy día algunos, bueno, las diferentes partes de la prótesis y los equipos que hay actualmente como acolchados, que son como de silicona, para hacer que el muñón quede mucho mejor en este socket, ¿ya? Ya. Profe, hablando de eso mismo, ¿tiene que quedar como entrar a presión en el socket o debe quedar así como... porque uno si le quiere colocar como estos amortiguadores, por decirlo así, no sé cómo fue que lo dije, eh, ¿tendría que dejar como un espacio extra o entra igual, digamos? No entra igual, ¿ya? Yo te voy a mostrar, mira, a ver, lo que tengo acá es dame un segundo. Ya.
Mira, esto es, tienes que imaginarte que no es una taza, que es la parte de arriba de una prótesis, ¿de acuerdo? Ujú, ¿Ya? Aquí tiene que entrar el muñón, ¿cierto? ujú, ¿Ya? Y sí, aquí va a tener un agujero, ya, ¿ya? Aquí va a tener un agujero, entonces la persona se coloca una especie de calcetín en el muñón, ¿de acuerdo? ya, ¿Ya? Entonces se coloca el calcetín y después se coloca la prótesis, ¿de acuerdo? ujú, Y yo por aquí, por el agujero, tiro el calcetín, ajá, ¿ya? Y eso hace que el muñón y la prótesis se cierren al vacío, ya, entiendo. ¿ya? Esa es una forma, hay varias formas. Hay prótesis que tienen una especie de calcetín siliconado que se le coloca a la persona en el muñón y después va aquí, ¡pum! Y listo, ¿ya? Hay otras prótesis que se usan simplemente así, el muñón directo con la prótesis, ¿ya? Y las prótesis son acolchadas por dentro de todas formas, ¿ya? Pero hay varias alternativas, ¿ya? Ya, profe. Profe, una Sí, consulta. adelante. Respecto al tiempo de adaptabilidad de la prótesis, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede variar? Y el dolor que siente la persona. Definamos un poquito qué es adaptabilidad. Como adaptarse a, por ejemplo, a caminar con la prótesis o a utilizar la prótesis para si en el miembro superior. Ujú, sí, en Eso. general, un tratamiento dura como, yo creo que en general 2 años, ¿ya? Recuerda que desde que se produce la amputación, ¿ya? El muñón va a cambiar de forma, ¿ya? Entonces, si se le hace una prótesis para ese muñón, ¿ya? En 6, 7, 8 meses más, el muñón va a ser muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el muñón se hace, la prótesis se hace generalmente cuando el muñón ya no cambia más de forma. Pues. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Han pasado 7 meses y el muñón ya está así, no aumentó volumen, no redujo, no cambió la forma, ya no hay dolor, ya entonces yo saco el vendaje y queda con la forma regular, ya. Ahora se puede tomar el molde para el socket, que está parte de la prótesis, ya. Entonces, por lo menos pasan varios meses, 5, 6 o 7 meses ya, en los cuales el muñón comienza, o sea, la persona está sin prótesis, y después de eso se hace la prótesis, y después viene el entrenamiento protésico respectivo, pero más o menos son 2 años, ¿ya? Harto igual. Ya, profe, Ujú. otra consulta. Sí. La prótesis, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué materiales se utilizan para realizar una prótesis o vienen hechas Y o hay las varias cosas? formas, mira, en la parte final voy a hablar de prótesis, ¿ya? Y voy a hablar un poco de los tipos de prótesis, los materiales y cómo se hacen, ¿ya? Entonces, dentro de lo que yo cuente, si hay algo que no quede claro, ahí tú me repites la pregunta y lo explico, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias. Ya. Voy a continuar con la presentación, ¿ya? Profe, o sea, Sí. una preguntita breve. El muñón, pasado esos 7 meses, Ujú. ¿hay alguna posibilidad de que después, no sé, como que se reduzca la piel o algo con los años así? Igual hay que estar como reevaluando Sí, la sí, prótesis igual, y todo eso, ¿no? sí, igual se van reevaluando porque las prótesis, ahora, o sea, hay una regla que ninguna prótesis es definitiva, ninguna, ¿ya? Ya, Los lentes es una prótesis y no son definitivos, ¿ya? Los dientes tipo prótesis tampoco son definitivos, ¿ya? Las uñas tipo prótesis tampoco son definitivas, ¿ya? Que usan a veces las niñas. claro, Ninguna prótesis es definitiva, ¿ya? Entonces siempre tienen una vida útil, se va renovando, las personas, como ustedes saben, comienza ya sobre los 85 años un declive de la masa muscular, ¿ya? Y eso claro. hace que el cuerpo vaya cambiando y también va cambiando el muñón, ¿ya? Ujú. Sí, Pero pues. muchas veces lo que se cambia es el socket, ¿ya? Se puede Ah, cambiar ya. solo el socket, ¿ya? Pero hay otro tipo de prótesis que simplemente requieren una prótesis nueva porque depende de las piezas que tengan, ¿ya? Ujú, entiendo. Sí, pues yo igual preguntaba por el tema, por ejemplo, si aumentó de peso la persona o enflaqueció, digamos. Ujú. Esas cosas igual pueden afectar. Sí, esas cosas afectan también, ¿ya? Ah, voy a mirar si hay alguna pregunta.
Profe, No, sí, yo tengo una Fernanda, pregunta. adelante. ¿Existe alguna amputación que sea más frecuente que otras? Sobre todo, por ejemplo, en el tema del accidente. Sí, bueno, en general desconozco cuáles pueden ser más frecuentes, pero me imagino que la de miembro superior, ya, o sea, miembro superior y miembro inferior, pero los datos estadísticos duros no los manejo, ya ahí no podría responderte esa pregunta, ya, pero probablemente algunos trabajos estén más asociados a cierto tipo de amputación, ya, ah, versus otros, por ejemplo, ya, pero no tengo los datos exactos respecto a cuáles presentan mayor prevalencia en la población, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pero te invito a que lo revises y nos compartas con nosotros la próxima clase, ¿de acuerdo? Comparto entonces Fernando Uribe se compromete a traernos los datos epidemiológicos de las amputaciones en Chile, como esa transmisión, y voy a continuar, ¿ya? Tal como le iba contando, ¿cierto? Una amputación significa la resección de un segmento corporal, ya, por muchas razones, ¿cierto? Ya. Sin embargo, como ustedes sabrán, a nivel cortical existe una corteza sensoriomotriz, ¿cierto? Y en aquella corteza sensoriomotriz existe representada cada una de nuestras porciones corporales, ¿cierto? De forma sensitiva y de forma motora, ¿ya? Algunas tienen una representatividad cortical más importante que otra en términos de superficie, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo interesante de esto es que cuando una persona se amputa, ¿ya? Si alguien se amputa, como en el caso de este dibujo, la extremidad inferior, ¿cierto? ¿Ya? La extremidad inferior puede amputarse en 1 o 2 días, por ejemplo, pero la representación cortical del segmento aún va a estar, esa pierna aún va a estar aquí, ¿ya? Y eso hace que esta condición se conozca como miembros fantasma, ¿ya? Y que es un tipo de dolor neuropático, ¿ya? La reina de la fiesta, que es un dolor que se produce porque las personas sienten la extremidad que se le amputó, ¿ya? Y eso se debe a que, a nivel cortical todavía está representado el segmento que se amputó, ¿ya? Y para eso hay varias formas de trabajar, ¿cierto? Y que nosotros los terapeutas hacemos bastante bien con ejercicios de sensibilización que en el fondo le dicen a la corteza cerebral que esta extremidad de aquí ya no está, que salió, ¿ya? Y en la medida en que esta extremidad desaparezca de la corteza, ¿ya? Va a pasar que va a comenzar a disminuir el dolor. Entonces, eso se conoce como síndrome del miembro fantasma, que lo voy a leer textual, que se da cuando las personas que se le ha amputado alguna parte del cuerpo siguen sintiéndola, ¿ya? Y esto ocurre aproximadamente en el 80% de las personas, ¿ya? Aparece a veces un par de semanas después, a veces unos meses después, ¿ya? Y la verdad es que esto se trabaja con ejercicios de desensibilización, de cargas de peso, ejercicios proprioceptivos, contacto de la piel, del muñón con diferentes texturas, ejercicios frente a espejo, ya, porque el input visual es importante, ya. Y las imágenes que ven acá corresponden a estudios de actividad metabólica cerebral, ¿ya? Y que en el fondo muestran cómo comienza a cambiar la representatividad a nivel cortical cuando se ha amputado una extremidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Y cuando se amputa una mano, por ejemplo, ya se puede ver que las zonas de perfusión a nivel cortical cambian, ¿ya? Y eso hace que el dolor de miembro fantasma comience a disminuir. Esto es uno de los estudios más importantes que se ha hecho en esta área. Ya hay un autor que se llama
que probablemente el profesor Roberto Nieto lo ha referido, de Radma, ya puede ser, si no me equivoco, que es quien más se ha dedicado al estudio del miembro fantasma en persona. ¿Ok? Hay diferentes tipos de, vamos a admitir, las personas. Ahí sí. Bien, hay diferentes tipos de prótesis, ¿ya? Por ejemplo, algo común son en las personas que tienen artrosis de cadera, se les coloca una prótesis que va por dentro, que después van los músculos y la piel y uno no nota nada por fuera, ¿ya? Eso se conoce como una endoprótesis, ¿de acuerdo? Porque va dentro, ¿ya? En cambio, las prótesis que uno puede ver a simple vista por fuera son exoprótesis, porque se puede reconocer desde afuera que es una prótesis, ¿ya? Entonces, una forma de clasificarla es esta, si son exoprótesis, perdón, como esta, o endoprótesis como esta que está acá, ¿de acuerdo? Esto es muy común en personas con artrosis de cadera, ya que son GES, ¿ya? Y ¿Son esto es jefes, profe? O sea, ¿están las cubre FONASA y eso? las cubre FONASA, la artrosis de cadera en personas con ciertos requisitos. Ya, ok. Es que le preguntaba porque mi papá tiene artrosis de cadera, entonces, para decirle. Sí, ahora tienes que pensar que para que el GES cubre las prótesis de cadera y cubre otras cosas más, ¿ya? Y Ujú. el traumatólogo determina, bajo los criterios que él maneja, cuáles son los pacientes candidatos a prótesis, ¿ya? Claro, Porque no todos son candidatos a prótesis y porque hay diferentes tipos de niveles, ¿cierto? De avance de la enfermedad, entonces depende de todo eso, ¿ya? sí, po. De las partes de una prótesis, ¿ya? Y esto corre tanto para miembro superior como para miembro inferior, ¿ya? La parte donde va el muñón, ¿ya? Esto que ve aquí, que a grado máximo se llama socket, ¿ya? Esto se llama socket, lo mismo acá se llama socket, ¿ya? Y en prótesis pequeña de pie también se llama socket, ¿ya? Y lo mismo se ve acá en el bracito, ese bracito de ahí es un socket, donde el muñón va adentro, ¿ya? Después viene una porción intermedia que es esto que va acá, ¿ya? La porción intermedia es lo que une el socket con la porción distal, que puede ser el pie o un gancho, en el caso de la extremidad superior, ¿de acuerdo? Socket, eso, perdón, socket, porción intermedia, porción distal o pie, ¿de acuerdo? Y lo mismo en miembro superior, socket, ¿ya? Porción intermedia, que es esto, y gancho o porción distal, ¿ya? Como se ve acá, ¿ya? Las prótesis tienen un sistema de sujeción, ya que esto de acá, no sé, en general, esta no lleva sistema de sujeción porque lleva solamente socket, socket, esta puede llevar, ¿ya? Y la prótesis del miembro superior llevan un sistema de sujeción que lo que permiten es poder fijar la prótesis al cuerpo, ¿ya? Que generalmente son unas correas, ¿ya? Como esta correa de acá arriba, ¿cierto? Y tienen un mecanismo de acción, ya que en el miembro superior son un sistema de polea, ¿cierto? Que hace que se flexe el codo, que se abra el gancho, ¿ya? Y en el caso de la prótesis bajo del miembro superior, que se flexe la rodilla, ¿ya? Y que se mantenga derecha para el caso de la carga, ¿ya? Entonces tenemos las partes de una prótesis, una porción proximal o socket, una porción distal que puede ser un pie o un gancho, una porción intermedia que conecta ambos segmentos, un mecanismo de acción, ¿ya? Y un sistema de sujeción. Diferentes, estas fotos son antiguas que yo mismo tomé hace algún tiempo, ¿ya? Estos son sockets, ¿ya? Los protecistas fabrican sockets, ¿ya? Con este tipo de material, que es un material duro, resistente, ya se toma un molde de yeso del muñón, ¿ya? Y después se hace esto, ¿ya? Y si se dan cuenta, esto más café
es un acolchado que es plastozote, ¿ya? Entonces, evita que se produzcan puntos de presión y heridas propiamente tal en la zona, ¿ya? Y esta es una Profe, prótesis para, sí, una amputación transfemoral. Sí, dígame. uno si se quisiera dedicar a esto, ¿hay que hacer una especialización? O se aprende lo suficiente? Yo creo que no se aprende lo suficiente como para poder hacer esto, ¿cierto? No, tienes que hacer algunos cursos ya de protesista, Ujú, ¿ya? Ahora, en sí, Chile no hay cursos de protesistas, ¿ya? Los que yo conozco se han formado en el extranjero, claro. ¿ya? Los protesistas son pocos, entonces, Pero se mejor. supone que nosotros, como terapeutas, podríamos especializarnos en eso. Sí, podrían especializarse en prótesis, sí. Ahora, Bacán. en general, lo que se está haciendo harto ahora en Chile tiene que ver con prótesis 3D, y ahí sí nosotros podemos hacer harto ya, pero para eso uno trabaja harto en conjunto con un diseñador industrial, ya, o Sí, un pues. diseñador gráfico, ya, algún ingeniero, alguien que maneje impresoras 3D, ya, o en conjunto con algún kinesiólogo. Entonces se forman equipos de trabajo para ir sacando prótesis de este tipo más, como un poco más robotizadas, pero que son buenos, han habido buenos trabajos en Chile, ya. Ujú, Ahora, las prótesis se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción, si son activas o son pasivas, ¿ya? Si son transitorias o definitivas, si son convencionales o modulares, si son, del punto de vista del movimiento, son mecánicas, si son eléctricas, si son mioeléctricas o son mixtas, ¿ya? Las activas son, por ejemplo, las que tienen un gancho, ya como esta, que permiten que el gancho se abra y se cierra, ¿ya? Y permiten movilidad de codo, ¿ya? Si esta prótesis no tuviera movilidad de codo, ¿ya? Y no tuviera un gancho, simplemente tuviera una mano que no se mueve, sería una prótesis pasiva, ¿ya? Estas también son prótesis activas porque la rodilla es articulada, pues, se dobla, ¿ya? profe, Además, esta es una prótesis que se conoce como prótesis modular, ¿ya? Porque tiene un socket, ya que lo hace el protesista, tiene un pie que lo hace el protesista, pero tiene una rodilla que es extremadamente compleja, ¿ya? Entonces, aquellas prótesis que se arman por partes se conocen como prótesis modulares, ¿ya? Y hay rodillas que, por ejemplo, valen 5 millones, 6 millones, 7 millones, ¿ya? Entonces, el protesista lo que hace es esta parte o esta parte, ¿ya? Pero esta porción intermedia viene hecha ya con la rodilla, entonces se llama modular porque se arma por partes, claro. Profe, una ¿sí? consulta, nosotros hemos llegado como, o sea, la humanidad ha llegado como al nivel de poder hacer una mano que no sea pasiva, sino que ya sea como una mano más real, donde puedas agarrar cosas con los 5 dedos Sí, o hacer sí, pinza. sí, eso se ha desarrollado y no es tan lejano ya, pero lo que está, o sea, lo que tiene que ver con movilidad está mucho más desarrollado que lo que tiene que ver con sensibilidad, Claro. Ujú. ¿ya? Pero en ningún caso las prótesis que se han hecho están muy lejos de reemplazar 100% la funcionalidad de la mano, ¿ya? Ah, bueno, bacán. Y yo creo que la verdad que eso, no sé si algún día pase, ¿ya? Entonces, activas, pasivas, transitorias, definitivas, convencionales o modulares, y las mecánicas, las que se activan con el mismo movimiento de la persona, la eléctrica, la que tienen una batería que genera la energía para el movimiento, las mioeléctricas son las que se activan con la actividad eléctrica que se genera a nivel muscular, y las mixtas las que utilizan algunos de estos sistemas mezclados para permitir el movimiento del segmento. Traje alguna imagen. Ya, esta es una prótesis que se llama Mitón, Mitón, sí, que está en mi mano desde hace algunos años. ¿Ya? Esta es una prótesis Mitón que se utiliza para niños pequeños, como de 3 meses, ya 4 meses, ya, y que lo que permite el desarrollo del esquema corporal. ¿Ya? Entonces, si el niño nació con una amputación congénita y de este segmento en el brazo que justamente no tiene, lo que va a favorecer esto es que el niño, cuando sea más grande, integre mucho más fácil una prótesis, ¿ya? Porque la comienza a ver. Y se conoce como mitón. Y esto es una prótesis de tipo pasiva porque esta mano no se mueve, nada, sino que lo que busca es favorecer el desarrollo psicomotor, que permita gatear, que le permita manipular
objeto con ambas extremidades, ¿cierto? Que le permita poder llevar la mano en la línea media, ¿ya? Y después, estas son prótesis, esta es pasiva y esta es activa porque se mueve codo, ¿cierto? Los cables van por dentro y probablemente pueda cerrar la mano, ¿ya? Y llevan un sistema de sujeción que generalmente es un arnés en 8. Aquí ya hay una prótesis que es un poco más elaborada, ¿cierto? Para un niño más grande, que está también en mi mano, ¿ya? Y que lo que permiten es el desarrollo del esquema corporal, ¿ya? Y esta es otra prótesis activa del miembro superior con un sistema de cable, ¿cierto? Que es el mecanismo de acción para abrir o cerrar el gancho respectivamente, ¿ya? Se puede hacer flexo-extensión de codo, pero no hace pronosupinación, ¿ya? El gancho se gira a distal con la ayuda de la otra mano. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la cual va. Otros tipos de prótesis, ¿cierto? Estas son las prótesis que yo les contaba con rodillas modulares, que son extremadamente caras, ¿ya? Aquí, si se ven de cuenta, aquí está el agujero que yo les contaba, aquí, ahí lo tiene, donde se saca esta manga y se sella el vacío, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ese igual son modulares. Aquí hay, esta sí modular con la rodilla compleja. Qué buena esa es como... Es que cuando veo esas manos como robot me acuerdo de la mano que le pusieron a Anakin de Star Wars. Es como Ya, súper futurista. manos de carbono, ¿cierto? Sí. Esto es, o sea, si alguien se quiere dedicar a hacer prótesis y desarrollar este tipo de equipo, necesita profundizar un poco más biomecánica, ¿ya? Lo mismo prótesis de este tipo, ya que en realidad funcionan bajo los mismos principios, ya un mecanismo, un sistema de cuerdas que hace flex-extensión, ya un sistema de bloqueo que va a facilitar la realización de las diferentes pinzas. Las mioeléctricas ya son un poco más complejas, yo no he visto ninguna, por lo menos en los tiempos que llevo trabajando, son extremadamente caras, ¿ya? El cerebro, como ustedes saben, produce una actividad eléctrica que le da la orden al músculo y esto es captada por algunos sensores que se localizan a nivel del muñón o proximal al muñón y eso es codificado por un microcomputador que lo traduce en una señal específica y que va a hacer que se cierre la mano, que se abra o que que se estire o se flecte el codo. El gancho ya tiene un elástico, ya entonces el gancho se abre de forma activa y se cierra de forma pasiva, ¿de acuerdo? Cuando ustedes le entreguen o piensen en un paciente para el entrenamiento protésico, se divide en 3 etapas: una etapa preprotésica, una etapa protésica y una etapa de reinserción comunitaria. La etapa preprotésica es la etapa en la cual la persona todavía no está con la prótesis y lo que uno hace es preparar a la persona y el muñón respectivamente para la prótesis, con ejercicios de sensibilización, rango de movimiento, fuerza, carga de peso, masaje, hidratación, evitar que se rompa la piel, dándole forma al muñón, ¿ya? ¿De acuerdo? Y todo lo que sea beneficioso. La etapa protésica es cuando el terapeuta ocupacional se dedica a entrenar en la prótesis respectivamente, ya sacársela, colocársela, los cuidados de la prótesis, que tome objeto, que saque objeto, que corte, pique papel, que tome el objeto, una hoja, que rompa el papel, todo eso va a ser la etapa protésica. Y la etapa de reinserción comunitaria, cuando la persona ya se reincorpora en la comunidad, en el hogar, en el trabajo con su prótesis respectiva. Uno hace un acompañamiento, una visita, una guía, ya no lo deja solo en esta etapa final. Dentro de los objetivos para la etapa pre-protésica, ¿cierto? Manejo del dolor, ¿ya? Favorecer los procesos de cicatrización adecuada, preservar o mejorar rango de movimiento, evitar contracturas, deformidades del muñón y mantener y recuperar la fuerza muscular en miembros superiores o inferiores respectivamente. El propósito de la terapia compresiva ya es reducir el edema residual, prepararla para la etapa protésica, ¿ya? Además de estimular la circulación hacia proximal, ¿ya? Profe, Sí, ¿puede volver un poquito a la diapo anterior, por fin? Gracias.
El tratamiento protésico, una vez logrado el objetivo anterior, se coloca la prótesis transitoria o definitiva, ¿ya? A medida que el paciente adquiere confianza y destreza con esta prótesis, se va incorporando a movimientos cada vez más complejos. Ya uno parte por cosas simples, ¿cierto? Después va complejizando poco a poco, de acuerdo a cómo vaya evolucionando y avanzando el paciente, hasta lograr cosas un poco más complejas. Y la imagen que les mostré, ¿cierto? Diferentes tipos de prótesis, se llaman pelvipedios, ya que lo único que permiten es que el niño se pare, ¿ya? Y después cuando va creciendo va aumentando la complejidad, ¿ya? Y por supuesto se van adaptando a los requerimientos de los niños. Este equipo que ve acá son equipos que son telas siliconadas que se llaman liners, ya que yo los conocí cuando recién estaban llegando a Chile. Hoy me imagino que ya son un poco más masivos, ya en aquellos años costaban como 300.000 pesos. Y yo me imagino que hoy ya deben ser un poco más asequibles, ya que se llaman liner, que es esta especie de calcetín que va dentro del socket. Lo mismo el mecanismo de acción, las correas, ya, el gancho, algunas prótesis hechas con sistema 3D, ya. Otros tipos de prótesis, vean la rodilla extremadamente compleja. Y dejo de compartir. Profe, esas prótesis que son así como de rodilla compleja y eso, ¿pueden permitirle a una persona volver a hacer deporte y todas esas cosas, ¿no? Así como correr, jugar un poco a la pelota. No a lo mejor como antes, pero ¿se puede o no? O sea, hay prótesis especiales que son para deportes específicos, ¿ya? La persona con prótesis podría jugar, ¿ya? Pero con algunas salvedades o precauciones, ¿ya? Claro. Pero sí, yo conozco personas que sí juegan algunos deportes. ¿Ya? Bacán. Ahora, algo que es importante cuando hay amputaciones de extremidad superior, si yo soy diestro, por ejemplo, y me amputan el brazo derecho, lo que yo tengo que hacer como terapeuta ocupacional es pensar en la prótesis para este brazo, ¿ya? Pero esa prótesis nunca va a cumplir la función completamente como mi mano natural, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer como terapeuta es pensar en un cambio de lateralidad, es decir, que yo pueda comer con cuchara con la otra mano, escribir con la otra mano, cortar la carne con la otra mano, ¿ya? Y la prótesis va a ser una extremidad auxiliar para esta mano, ¿ya? Porque la prótesis que a mí me coloquen acá, en ningún caso va a suplir 100% la función, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, usted no le pida al paciente que con esta mano tome la cuchara, corte la carne, porque la verdad es que va a ser mucho más fácil que aprenda con esta. Ok, doy espacio a las preguntas, las dudas que pudiesen haber. No sé si logré responder la pregunta de Romina. Si no la respondí, por favor, me la puede repetir y lo hago encantado. Araceli, Romina Cabrera me pide, profe, ¿me podría explicar el dolor neuropático, por favor? Yo le envié hace un par de semanas un artículo de dolor neuropático, ¿ya? El dolor neuropático es un dolor que se produce, que tiene su origen en las vías neurológicas o neurales, ¿ya? Y específicamente el amputado del dolor neuropático se debe a la representación cortical del segmento que se amputó, ¿ya? Entonces las personas sienten todavía como si la extremidad la tuviera, sienten ardor, sienten picazón en los dedos de la pierna que se amputó o en el brazo, ¿ya? Y eso puede pasar por varios meses más, ¿ya? Y la verdad es que mientras el dolor neuropático no esté solucionado, ¿ya? Va a costar un poco más que las personas toleren la prótesis, ¿ya? Entonces, se utiliza harta terapia, se hace mucha terapia ocupacional justamente para revertir esa condición, ¿ya? Y hacer que poco a poco comience a desaparecer la representación cortical del segmento. Espero haber respondido. Después, Araceli Astorga, profe, ¿los sockets son personalizados de acuerdo a cada muñón? Sí. Los sockets se toma un molde de yeso, ¿ya? ¿De acuerdo? Y después se hacen
un llenado. Ustedes tienen órtesis, ¿cierto? ¿Están tomando órtesis, sí? El otro año, No. profe. El otro año, ya. Entonces el otro año van a hacer órtesis ustedes y ahí van a trabajar con yeso, ya. Y ahí se toma un molde de yeso, después se espera que el yeso se seque y se llena como haciendo un helado, ya. Después espera que se seque y se le sacan las vendas y ahí queda la forma del muñón y sobre eso se comienza a moldear el socket definitivo, ya. Después, Paula Avendaño me dice como prótesis robóticas, probablemente sí, las mioeléctricas ya son las prótesis más avanzadas que hay, ¿ya? Y estamos hablando de bueno, varios millones de pesos que en realidad no son tan asequibles a la población, las más asequibles son las convencionales, ¿ya? Y las modulares hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de prótesis que no referí, como las deportivas, ya que son mucho menos frecuentes todavía en Chile, ya que uno los puede ver de repente en los Paralímpicos, ya en competencias como ese tipo por televisión, pero acá en Chile no son tan frecuentes. ¿Más preguntas, por favor? Profe, yo tengo una consulta. Adelante, Araceli, cuéntame. Si una persona, por ejemplo, que nace con una amputación congénita a lo largo de su vida, ¿cuántas prótesis más o menos puede ir, cada cuántos años tiene que ir cambiando su prótesis? Buena pregunta. No te lo puedo decir con precisión, ¿ya? Porque es relativo, va a depender, ¿ya? Va a depender del crecimiento, va a depender de las características del nivel de amputación, va a depender de las necesidades que tenga la persona, ¿ya? Va a depender de los recursos que existen donde se realice el proceso de rehabilitación, ¿ya? Entonces depende de un sinfín de factores, ¿ya? Pero en general, cuando la prótesis ya quede chica, esté destruida, cuando la prótesis ya no cumpla bien su objetivo, es cuando se piensa en otras, ¿ya? Y en el caso de los niños, las prótesis se van adecuando a la etapa del desarrollo, pero por lo menos un un pelvipedio, un pilón de marcha, por lo menos hasta que llegue a la adolescencia. En el caso de miembro inferior, unas 2 o 3, ¿ya? Y en el caso de miembro superior, por lo menos un mitón de marcha, después con articulación de coda, unos 3 también, hasta la adolescencia, ¿ya? En la adultez va a depender en el fondo de a qué se dedique la persona, ¿de acuerdo? En gran medida, pues entre otras cosas más. Ya, gracias, profe. Y otra consulta igual que me surgió es, ¿todos estos cambios de prótesis están cubiertos hoy en día por el GES o la persona por sus propios medios debe costear? No, a ver, aquí hay un error, ya, porque yo dije que las prótesis de cadera son GES, ya, para las personas con cierta edad, ya, ¿de acuerdo? Pero las demás prótesis no están cubiertas por GES, salvo el osteosarcoma, ya. Y los demás se tiene que ver en el sector público, ya, en el caso de niños se ve en Teletón, ¿ya? Y en el caso de amputaciones que tengan que ver con trabajo, se ve en el Hospital del Trabajador, la Mutual de Seguridad y el IST, depende del organismo asegurador, ¿de acuerdo? Pero no todas las amputaciones son GES, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. ¿Preguntas? Profe, Sí, adelante, Oh. Paula. respecto a como relacionado con lo que preguntaba Araceli, la ley de inclusión no sé si ayudará un poco por ejemplo, en el acceso a prótesis como una ayuda técnica o algo así, ¿o no? La ley de inclusión en general, como son en Chile, las leyes son generales, ¿ya?
pero para que las personas tengan disponibilidad para una prótesis, se necesitan más que leyes, se necesitan recursos, ¿ya? Y en la medida en que estén los recursos en los lugares en los cuales llegan las personas para que requieren prótesis, probablemente sea una condicionante que va a ir en más beneficio de las personas, pero hay que diferenciar entre la ley, ¿ya? Y los recursos disponibles, que existe actualmente una gran brecha. Sí, ¿Ya? es verdad. Hay listas de espera, ya comentó, y eso hace que sea mucho más lento todo el proceso. Ya, gracias, profe. Ujú. En lo que queda de la semana voy a subir algunos artículos a CiberEduc.md de amputaciones y de órtesis y de prótesis de miembro superior y de miembro inferior. En general, los terapeutas hacemos el entrenamiento protésico de miembro superior y los kinesiólogos de miembro inferior, ¿ya? Y nosotros hacemos como el reintegro comunitario, ¿ya? En general, depende un poco de los centros, ¿ya? Pero eso es como lo que lo que yo he hecho un poco más en la clínica. En lo que queda de la semana le voy a subir material de amputaciones y de prótesis, ¿ya? El día miércoles tengo un profesor invitado que va a hablar de lesiones de miembro inferior, ¿ya? Y que se debiese de repetir el próximo miércoles, así que lo espero cordialmente este miércoles porque van a ser 2 clases con el profesor docente invitado que va a hablar unos temas específicos que yo le pedí particularmente que los presente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Bien, espero que le hayas quedado claro lo que le he contado, espero que haya sido de utilidad, ¿ya? El mundo de las prótesis es súper interesante, súper bonito, ¿ya? Poder trabajar con personas con este tipo de condición, sobre todo por los cambios que uno va viendo, ¿cierto? Y no tan solo desde lo físico, sino que el mostrar las capacidades remanentes que tienen, que si bien la amputación de un segmento es un evento importante en la vida de las personas, aún hay otras cualidades que les permite poder, como recursos protectores, ¿cierto?, desempeñarse mejor en los medioambientes ambientes en los cuales se desenvuelven. Yo quería acotar algo respecto de lo de las prótesis y órtesis, que hay un Ujú. programa en Senadis que cubre algunas prótesis y órtesis, el del Servicio Nacional de Discapacidad, pero hay que como que postular al concurso y toda la cuestión. Sí, así es, ya Senadis cubre prótesis y órtesis, pero es una postulación, ¿ya? Ujú. Y como toda postulación, la postulación puede ser aceptada o puede ser rechazada, Ujú. ¿ya? Y eso no depende del terapeuta ocupacional, sino que depende del organismo que, en este caso Senadis, que va a financiar la ayuda técnica, ¿ya? Claro. Y hay una serie de requisitos, por ejemplo, el ficha de protección social, que esté en cierta determinante, la vida laboral, la presencia de otras enfermedades, si ha tenido prótesis o no, ya, la presencia de otras patologías, ya, y eso generalmente, pero Senadis cubre las prótesis, que son recursos estatales, pero es una postulación, ya. Sí lo quería acotar como para que se supiera igual, porque mucha gente no sabe eso. Y como que hay profesionales, yo creo que tampoco lo saben quizás, y por ahí no le pueden prestar tanta ayuda a la persona en conseguirse una o en tratar de postularle, ayudarle a postular a una, po. Entonces, como para que sepan, igual. Lo pueden buscar en Google, sale al tiro. Eso no. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo de nuevo. Ya, Araceli, adelante. O sea, estaba pensando en las personas que tienen una amputación por pie diabético. Ujú. Estas personas respecto a, ¿son postulantes para empezar a utilizar una prótesis? Respecto a que en muchos casos, la mayoría de las veces, cada vez tienen que ir amputando más arriba. Ujú. Buena pregunta. En general, las personas con pie diabético no son buenos candidatos a prótesis, ¿ya? Porque ocurre que una amputación generalmente va
predecería de otra, y después de otra, y después de otra, ya entonces el traumatólogo o el médico especialista puede decir sí o no, pero en general, ¿cierto? No son candidatos como a prótesis, ¿ya? Salvo que sea una persona extremadamente joven, ¿ya? Pero la patología diabética se da en personas con un poco más de edad, ¿ya? Pero si la persona es joven, está en una vida laboral activa, se cuida, ¿cierto? Sigue los controles y probablemente sea mucho más probable, pero las personas con patología diabética generalmente no son candidatos o buenos candidatos para prótesis, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ujú. Buena pregunta, gracias. ¿Preguntas? En algunos casos, repito, depende del traumatólogo, el médico especialista decide, ¿ya? Depende de los recursos disponibles, ¿ya? Muchas veces para las personas que ya tienen, no sé, 70, 75 años, más que una prótesis le acomoda mucho más una silla de ruedas porque tiene menos riesgo de caerse, por ejemplo, le da más seguridad, ¿ya? Le es más fácil, ¿ya? Entonces, no tiene que esperar tanto tiempo, no tiene que ir tanto tiempo a control ya para aprender a ocupar la prótesis, que también es algo importante, ¿ya? Entonces, depende de otros factores, pero si la persona mientras más joven es más probable de que sea un buen candidato para prótesis, pero también hay otros elementos a considerar respecto de la patología de base, ¿ya? Si hay presencia de otras enfermedades asociadas como asma, enfermedad cardiorrespiratoria, demencias, por ejemplo, ahí ya dice llanamente no, ya no es un buen candidato porque se va a pedir una prótesis, un recurso que es costoso y que probablemente no la vaya a utilizar. En el sector público los recursos para prótesis son extremadamente limitados, ¿ya? Y quienes nos dedicamos al área tratamos que los recursos efectivamente se destinen a personas que los pueden utilizar, ¿de acuerdo? Eso, pues, ya si no hay más preguntas, podemos cerrar la cátedra hasta acá. Le agradezco la asistencia a cada uno de ustedes, ¿cierto? En la cátedra de hoy, ¿ya? Y lo insto a asistir el día miércoles, donde va a estar este profesor invitado, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre patología de miembro inferior asociado al sistema musculoesquelético, ¿ok? Ok, profe, que esté muy Un bien. abrazo grande para ustedes, nos vemos el día miércoles y quienes tomen neurología mañana. Chao, nos Un vemos. abrazo, chau, chau. Chao, Chao, profe. Nicolás, nos vemos. Profe, Que esté muy gracias. bien.